Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este espacio importante para nuestra universidad y para nuestra facultad. Nos reunimos alrededor del tema del Pacto Educativo Global. Este tema es una invitación del Papa Francisco para dialogar el camino de la educación frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo actual y la necesidad de volver a pensar y repensar nuestra educación en un mundo que necesita ponerse cuidado a sí mismo y en su misma humanidad. En palabras del Papa Francisco, textualmente nos invita de la siguiente manera: os invito a promover juntos y a impulsar a través de un pacto educativo común aquellas dinámicas que dan sentido a la historia y a la transformación de modo positivo. Nos dice el Papa, busquemos juntos, quienes estamos acá, jóvenes, maestros, adultos, para que iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Invito, dice el Papa, a cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario que responda a la esperanza del hombre y el diseño de Dios. Entonces creo que no es un tema menor pensar la educación para este mundo que estamos viviendo. Nuestros estudiantes, bienvenidos. Próximos o ya muchos educadores, futuros educadores, tienen un compromiso con este pacto global. Nosotros, los maestros, los directivos, un agradecimiento a todos los que nos acompañan el día de hoy, estudiantes, hermanos del ensayo, directivos de la facultad, decanos, directores de programa, y un saludo muy cordial al hermano Juan Antonio Queda, quien viene desde España a regalarnos este espacio, y obviamente a nuestro vicerrector académico, el hermano Cristian James Díaz, quien va a regalarnos un saludo y unas palabras de instalación de evento. Hermano, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Qué importante tener en nuestra universidad a una persona como el hermano José Antonio Ojeda, Juan Antonio Ojeda, quien nos acompaña con unas ideas muy interesantes relacionadas con el Pacto Educativo Global. Como Guillermo lo indicó, desde el Vaticano se ha hecho una reflexión muy interesante que ha empezado a ser, digamos, expandido en el mundo, ¿no? Como una reflexión que apunta a la idea de trabajar conjuntamente en función de la educación. Es una comprensión amplia de lo que significa el desarrollo humano y el impacto y el mejoramiento de la vida de las personas. El Papa Francisco nos ha hecho esa invitación y hoy nosotros tenemos la oportunidad de dialogar, de escuchar, de trazar rutas de reflexión y trabajo conjunto, y es el momento más apropiado, diría yo, para que desde la Universidad La Salle podamos avanzar en la construcción y participación colectiva de este pacto educativo global. Este interés particular nosotros lo estamos articulando con otras entidades, con otras instituciones, con otras organizaciones que desde la base han querido hacer presencia desde la perspectiva local, caminando hacia lo global, por supuesto, y buscando siempre que el pacto educativo sea un proyecto que se hace en el día a día. No sea una idea abstracta, sino que se convierta justamente en una idea muy concreta de acción, de compromiso, de transformación. Y el hermano Juan Antonio Queda, hermano de La Salle, que nos acompaña hoy, ha estado en otras ocasiones con nosotros acá en la universidad. Bienvenido, hermano Juan Antonio, por su presencia, gracias por sus palabras, por su compromiso y sobre todo por cada una de las ideas que va a compartir hoy. Una invitación especial. El hermano Juan Antonio trabaja directamente con el Vaticano en la comisión que se dedica a reflexionar todos estos aspectos educativos, ¿no? Él es consultor de la Congregación para la Educación Católica en el Vaticano y es una organización, un organismo que ha hecho también un trabajo muy importante de reflexión, pero también
trazar líneas, ¿no? De trabajo para que la educación sea cada vez un escenario que permita el desarrollo humano y sobre todo la expansión de las capacidades humanas desde un sentido de dignidad. El hermano Juan Antonio también es miembro del Consejo Asesor de Design for Change Global y él también tiene una experiencia internacional supremamente valiosa que ha recabado a lo largo de muchos años como hermano de La Salle, como líder pedagógico, líder educativo. Por lo tanto, hoy nosotros gozaremos de su presencia y sobre todo las ideas que nos va a compartir. Hermano Juan Antonio, bienvenido. A todos ustedes, bienvenidos también a este encuentro. A los hermanos maristas que nos saludé en la entrada, a los hermanos de La Salle, a los laicos, a las personas que nos acompañan de otros lugares, bienvenidos a este encuentro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No puedo decir un micrófono por moverme porque no me gusta estar aquí tan estático y preferiría estar incluso abajo, ¿no? Pero bueno, en función también de los que están atrás, gracias por venir. Vamos a compartir algunas inquietudes en torno al tema del Pacto Educativo Global. Yo creo que tenemos como sociedad un gran reto y es el de pactar, ¿no? Y ponernos todos de acuerdo en unos mínimos a conseguir y a lograr entre todos en torno a la educación. También en estas últimas décadas, en estos últimos años, la educación ha ido adquiriendo cada vez más valor e importancia. Hasta ahora hemos creído que la educación era algo sectorial, un apartado de lo social. Sin embargo, hoy se contempla la educación como el sustrato de creación y de crecimiento de toda la sociedad. De ahí que sea algo muy importante. Y la educación no es de los académicos, ni de la escuela, ni de la universidad, es cosa de todos. O nos involucramos todos en el hecho educativo o seguimos dando palos de ciego. De ahí la importancia de abordar un pacto educativo global. Veremos que también es una cuestión no solamente del Papa Francisco, sino que también la sociedad civil, la ONU, la UNESCO, también cierran fila en la necesidad y urgencia de generar un nuevo contrato social que haga posible la educación del futuro. Sin más, vamos a adentrarnos, dar algunas pinceladas y dejar un poquito de tiempo por si después alguno queréis hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia al respecto. En primer lugar, en últimas conversaciones, tanto con el secretario general de la Congregación para la Educación Católica como con el Papa Francisco, ambos decían que el tema del pacto es importante, pero lo importante es el esfuerzo que tenemos que hacer todos por aterrizar este pacto, ¿no? Por hacerlo realidad y fundamentalmente porque lo tenemos que trabajar y lo tenemos que construir. Sin duda alguna, al Vaticano, a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, les compete un papel. Pero nosotros que estamos en el terreno, en el aula, en la escuela, en la universidad, en el contexto social en el que habitamos, pues nos corresponde otro papel, que es construir el pacto desde lo local, desde arriba, desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué un pacto? ¿Y a qué se debe esta necesidad y tal vez urgencia? Podemos decir que en el diagnóstico que se estaba haciendo de la educación antes de la pandemia se etiquetaba como emergencia educativa. Nos encontrábamos ya en una emergencia educativa. La educación no estaba respondiendo a los desafíos y necesidades de las personas y de las sociedades. Estaba resultando caduca, muy anclada en el pasado. Aquí siempre se ha hecho así. ¿Por qué cambiar? Cuando la sociedad ha ido cambiando y evolucionando tremendamente. Además, se había vuelto bastante rutinaria y memorística, ¿no? Me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes sufrimos exámenes en donde teníamos que reproducir exactamente
lo que nos había dictado el profesor o lo que aparecía en el libro. Y como faltaba un punto o una coma, ya empezaron a textar juntos, ¿no? Lo importante era memorizar, una educación anclada en el pasado, que le estaba incluso robando y escapando, ¿no?, la vida a los jóvenes, dado que les estaba engañando, les estaba formando para un mundo totalmente diferente al real. Y que a través de la educación, en lugar de cambiar, mejorar, pues nada cambiaba. Muchos salían, terminaban, iban a la vida y tenían que aprender después lo que no habían aprendido antes. Por su parte, la sociedad también. ¿Qué sucede? Que se nos ha ido deshumanizando. Casi en las relaciones de unos para con otros, en lugar de adentrarnos en el siglo XXI o XXII, cada vez más próximo, nos hemos retrocedido a la prehistoria y nos hemos vuelto depredadores de unos para con otros. Hemos vuelto violentos, excluyentes. Antes marginábamos a algunos, pero ahora los excluimos. El Papa repite una y otra vez en muchos de sus discursos, no a la cultura del descarte, ¿no?, de creer que este ya no ocupa un lugar, no tiene un lugar digno en la sociedad. Por lo tanto, la sociedad está también necesitada de una nueva educación que haga posible un nuevo mundo. Y por supuesto, nos hemos vuelto muy insolidarios con la naturaleza. Si las relaciones entre las personas se han ido deteriorando, la relación con la naturaleza prácticamente no ha existido. Ahí en España usamos pañuelos de papel, esos de usar y tirar. Pues así hemos usado la naturaleza, ¿no? La usamos, la tiramos, la estropeamos y hemos llegado casi a un punto de no retorno, donde el cambio climático pues se ha venido abajo. Gracias. Por su parte, posteriormente, el Papa, pues ya en plena pandemia, en octubre de 2020, ya llevamos unos cuantos meses en ella, etiquetaba la situación como de catástrofe educativa. Ya la cosa ya no era una emergencia, sino una auténtica catástrofe, ¿no? Y nos invitaba a parar, y nos invitaba a repensar la educación. El último informe de la UNESCO también utiliza una palabra similar, que es reimaginar, y además juntos esa educación. Y en este escenario de parar, nos teníamos que preguntar todos, estudiantes, profesores, personal de administración de servicio, familia, contexto, municipalidad, etcétera, todos nos tendríamos que plantear estas tres preguntas básicas, ¿no?, que son fáciles, pero también complejas de responder. ¿Qué estamos haciendo mal y deberíamos cambiar y eliminar? ¿Qué estamos haciendo bien y deberíamos impulsar y mejorar? ¿Y qué nuevo introducir? Yo también soy profesor de universidad, doy clase a futuros maestros, y cuando tengo que visitar algún centro, a veces el profesor, el director del centro me recibe y me quiere explicar el proyecto educativo del centro, yo le digo, mira, más que palabras, si me enseña un aula, me hago una idea rápida de cuál es su proyecto educativo, ¿no? Si abro el aula y veo una tarima, la mesa del profesor delante y arriba, sé a dónde tenemos que mirar todo y quién es el centro de todo el proceso educativo, que es el alumno, es el profesor, no el alumno. Cuando todo tiene que ser lo contrario. Bueno, no me voy a detener ahí, pero hay muchas cosas que no estamos haciendo suficientemente bien y que están incluso que son mal, que deberíamos quitar. Otras que sí, que merece la pena impulsar y mejorar, y muchas cosas nuevas por introducir. ¿Qué nos está diciendo la sociedad civil y qué nos dice el Papa Francisco y a través de él toda la Iglesia con respecto a este tema? Y claro, la sociedad civil ha ido, no sé si se puede igual, ha ido publicando estos informes últimamente. En 1972, y claro, el informe Faure nos hablaba de aprender a ser, que enseñáramos a ser personas. Sin embargo, esto no se ha tenido en cuenta en décadas. Se elabora un informe que luego no se aterriza, que luego no se cumple. El informe de Locke retomaba ese principio de aprender a ser, aprender a hacer cosas, aprender a aprender y aprender a convivir.
4 pilares, no era nada complejo, era muy fácil de recordar por parte del profesorado. A lo largo de toda esta década, de 25 años antes, atrás ya, de estos 4 pilares, el único que se ha trabajado en la mayoría de las escuelas medianamente bien o medianamente regular es el aprender a aprender, ¿no? Como si las personas solamente tuviéramos cabezas. Lo importante es el contenido. Cuanto más, mejor, etcétera. No hemos olvidado del corazón y no hemos olvidado de las manos y los pies, es decir, del movimiento y del compromiso. Y, por supuesto, hemos descuidado el convivir, entre otros pilares. Fijaros, trabajando simplemente el aprender a convivir y el aprender a ser en estos 25 años atrás, tal vez el impacto de la pandemia hubiese sido bastante menor, porque seríamos mucho más solidarios, respetuosos de unos para con otros, nos hubiésemos cuidado un poco más y la pandemia se hubiese entendido bastante menos. Si tuviésemos que reeditar este informe, habría que añadir otros 2 pilares, que es el aprender a servir. ¿Por qué no enseñar a nuestros estudiantes a comprometerse desde ya a transformar sus propias vidas y el contexto en el que habitan? ¿A qué tienen que esperar? ¿A tener 25 o 30 años para cambiar las cosas? ¿O desde los 3, desde los 5, desde los 8, desde los 15 ya pueden estar haciendo algo para mejorar su escuela, su familia, su barrio, su ciudad? Yo creo que sí, hay metodologías que así lo propician, ¿no? Y por supuesto, este pilar de aprender a cuidar la casa común, que no está nada presente. No podemos cuidar la casa haciendo una campaña de reciclado una vez al año, hacer un par de dibujos, con eso no cambia nada. Eso es meternos en una vía nueva. Posteriormente a estos informes apareció el de la ONU con una convocatoria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que me imagino que los conocemos todos y que lo vamos practicando y lo vamos integrando no solamente en el currículo, sino en el quehacer. Bien, nos hablan del derecho a la educación, de la calidad, no me detengo. Y acaba de aparecer, el año pasado, aparecía este informe de la UNESCO, perdón, sí, sobre reimaginar juntos nuestros futuros. Fijaros, ya está en el título, está marcando el sentido. Primero nos habla de reimaginar. Podemos utilizar otras palabras, repensar, reestructurar. También una que me gusta mucho, reinventar, porque a lo mejor habrá que inventar. Reimaginar es volver a imaginar, pero en profundidad, qué es lo que estamos haciendo con respecto a la educación. Y además añade la palabra juntos. No podemos reimaginar este cambio educativo como francotiradores, como el que el sabio que no tenemos que ir por aquí. Eso lo tenemos que construir dialógicamente, hablando unos con otros, sin quitarle la palabra al otro. Incluso aunque tenga 3 años o incluso aunque no haya hecho ninguna carrera ni ningún estudio. Por lo tanto, tenemos que contar con todos porque todos tienen que tener voz. Un ejercicio importante que tenemos que hacer y que hacemos muy pocas veces es el escuchar activamente y escuchar desde la humildad, reconociendo que el otro también nos puede aportar muy mucho. Reimaginar juntos nuestro futuro. Por lo tanto, un cambio en profundidad que tenemos que abordar con los demás y mirando al futuro. La educación tradicionalmente ha mirado al pasado. Y esto nos cambia la mirada por completo. Y el subtítulo que pone la misma UNESCO es un nuevo contrato social para la educación. Es decir, involucrar a toda la sociedad en la generación de esta nueva educación, una educación capaz de cambiar la sociedad. Bueno, y ahí aparecen una serie de cosas que dicen que ahora no voy a cuento. Fijaros, estos dos fundamentalmente abordan el hecho de que el cambio lo tenemos que propiciar juntos. De ahí que esta palabra de pacto cada vez adquiera mayor fuerza e importancia. Por su parte, la Iglesia del Papa Francisco, a lo largo de su pontificado, nos ha hablado muy mucho de la educación. Pero por resaltar algunos hitos importantes,
cuando en 2015 publicaba la encíclica Laudato Si, que todos sabemos que se dirige más bien al cuidado del medio ambiente, a la ecología, pero sin embargo en su articulado nos habla ya de que estamos necesitados de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de persona, un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de sociedad, unas nuevas relaciones de unos para con otros, como decía al principio, y unas nuevas relaciones con la naturaleza. En septiembre de 2019 es cuando lanza por primera vez la invitación al pacto, pero ese mismo septiembre la UNESCO lanza la convocatoria de los futuros de la educación, que nos habla de este nuevo contrato social, con lo cual hay una gran confluencia entre lo que nos está proponiendo el Papa y lo que nos está proponiendo la sociedad civil. Posteriormente vino la pandemia y en el mes de octubre, a principio, lanza el Papa la encíclica Fratelli Tutti, que nos habla de que somos hermanos, ser prójimos, que nos tenemos que cuidar, etc. Y unos días después relanza el pacto educativo. En ese acto de relanzamiento del pacto educativo está presente también la directora general de la UNESCO, ¿no? En este ejercicio que estamos haciendo de ver qué dice la Iglesia y qué dice la sociedad civil. Fijaros en los discursos del Papa, impulsar o la construcción de un nuevo pacto educativo, nos dice el Papa, poniendo a la persona en el centro, no al libro ni al educador, sino a la persona. Y la persona, por lo tanto, si la ponemos en el centro, esto es muy fácil de decir, pero es después muy difícil de llevar a la práctica. Tenemos que conocer a nuestros alumnos, conocer sus historias, no por curiosear en la vida de otros, que somos muy dados a ellos. Con tanto programa televisivo basura, pues más todavía. No, se trata de conocer para empatizar y compadecernos de las realidades que viven. Muchos de ellos viven unas realidades muy duras en sus contextos, en su familia, en su barrio. Ellos son unos héroes y en el aula son unos fracasados. ¿Y qué hace la escuela ante esa realidad? Le da la espalda, le dice, es tu problema, búscate la vida. Sin embargo, si pusiéramos a la persona en el centro, nos preocuparíamos de cada uno de ellos. Me he quedado sin... Como me oía muy bien, pues, pues nadie había protestado. ¿Estamos viendo o no? No repito, ¿no? Bueno, por lo tanto, poner a la persona en el centro. No por defender, pero sí que es una asignatura muy pendiente por parte de todos, ¿no? Su dignidad, sus derechos, las relaciones que establecemos con ellos. No es lo mismo relacionarnos desde arriba que ponernos a su altura. Me gusta decir que, por ejemplo, la escuela tradicional era esta. El profesor delante, arriba, y el alumno pasivo, sentado, callado en silencio, y así han pasado siglos y siglos, ¿no? Si lo remitimos a la prehistoria, pues casi así el aula, ¿no? Sin embargo, el movimiento de escuela nueva, a principios del siglo XX, nos hizo bajar de aquí y nos puso al lado de nuestros alumnos, para ser facilitadores, ayudarles en el aprendizaje, acompañarles. Sin embargo, el siglo XXI nos pone y nos invita a dar un paso atrás, es decir, darle mayor protagonismo al alumno y posibilitar incluso el que se equivoque, el que cometa errores, porque nada mejor que aprender de los errores. Nos hemos ido adentrando en una cultura de éxito, de no al fracaso, y la vida se jalona de fracasos, y no le estamos enseñando a superar esos fracasos, ¿no? Por lo tanto, bueno, todo esto está en el trasfondo. Y por último nos dice el Papa que cambiando la educación cambiaremos la sociedad y se insiste en ello. La directora de la UNESCO nos hablaba de que necesitamos un nuevo compromiso de la sociedad entera, ¿eh? Para generar esta nueva educación, que es importantísimo poner a la persona en el centro, siendo mucho más empático y digno. Yo vuelvo a insistir un poquito más en esto, si para todos, ¿no? Pero aludir a vuestra propia experiencia, todos hemos tenido experiencia, y la escuela, la misma universidad, se nos ha ido volviendo antipática, ¿eh? Algo que, bueno, que hay que aguantar y soportar, y si no, ver la realidad de un niñito o una niñita de 3 años que va al infantil alegre,
llega a la primaria y la alegría se le va disminuyendo. Llega a la secundaria y esa alegría la va perdiendo. Y nada, digamos ya en la preparatoria o en el bachillerato, que ya no le queda nada, ¿no? De esa alegría. Cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Una vez que uno es más consciente cada vez de lo importante que es la educación, pues ir cada día más alegre. Pues no, resulta que es todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, centremos en la persona para captar perfectamente sus necesidades, sus desafíos y tratar de responder. Y ella misma también existe, en este paralelismo de que la educación es el pilar de la refundación de la sociedad. Por lo tanto, cambiemos la educación para cambiar la sociedad y de ahí la necesidad de un pacto educativo. ¿Qué y para qué del pacto educativo? Bueno, ya nos había adelantado algunas cositas, las paso rápido, ¿no? En cuanto a la nueva comprensión y valoración de la educación, os decía que la educación no es ya un sector, un área de lo social, sino que la educación es el sustrato que posibilita el ser y el quehacer de la persona y de la sociedad. Por lo tanto, apliquémonos mucho más al hecho educativo. El Papa, a lo largo de su pontificado, me parece importante esta lámina, ha ido dando pequeños retazos de qué deberíamos entender hoy por educación. Y él lo define con estas palabras. Os podéis quedar con cualquiera de ellas, por la que más os guste, ¿no? La primera es muy simple y es: educar es amar. Podemos engañar a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestros padres, al contexto, pero a un niño o una niña va a captar rápidamente si de verdad le queremos, si la sonrisa que le propiciamos es real o es postiza. Por lo tanto, tenemos que amar. El Papa dice: un profesor tiene que ser competente, pero cariñoso. A lo mejor alguno se ruboriza, pero tenemos que así. Los niños y niñas, los jóvenes vienen a la escuela muy tocados, muy heridos. Y de aquí esta otra palabra que a mí me encanta cada vez más, ¿no? Una escuela capaz de sanar tantas realidades como tenemos. El aula cada día es más plural, contamos, y esa pluralidad algunos lo ven como una amenaza o como una pérdida, pero la tendríamos que comprender como un enriquecimiento, ¿no? Siendo varios, plurales, nos enriquecemos unos con otros. Otra definición que nos da el Papa es dar esperanza, ¿no? A una juventud muchas veces desesperanzada, sin norte, y por más que me esfuerce, por más que luche, me voy al paro, no voy a tener trabajo, no voy a tener dignidad, no tengo derecho a muy pocas cosas. ¿Para qué esforzarme? Entonces, ser capaces de generar esperanza. Ya el Evangelio Gaudium nos adelantaba que el docente es aquella persona capaz de iluminar, bendecir, vivificar, sanar, liberar. Si pronunciáis cada una de esas palabras, cualquiera de ellas delante del espejo, inmediatamente en el rostro se dibuja una sonrisa, porque nada mejor que bendecir, que dar luz, que liberar a las personas, ¿no? Y eso puede ser toda una vocación y un sentido. Vuelvo a la palabra sanar. Podríamos, no sé si habéis leído Cartas a una maestra de Lorenzo Milani, de la escuela de Barbiana, ahí en el norte de Italia. Él decía a sus estudiantes, y sus estudiantes lo compartían con él, que la escuela, la institución educativa, no es un hospital para sanos. Y normalmente lo que atendemos es a los listos, a los que van bien y a los que más, pues mira, búscate otra escuela, deja de estudiar, mejor haz otra cosa, etcétera, ¿no? Porque imagínate que tú vas enfermo al hospital y te rechazan por ir enfermo. Pues muchas veces la escuela rechaza a muchos simplemente por ir enfermo, ¿no? Por tener un nivel cultural bajo, un nivel económico bajo, etc. Bueno, no me detengo ahí. También insiste el Papa en que educar es servir. En la escuela tradicional el alumno nos servía al profesor, pero ahora nosotros somos servidores de nuestros estudiantes. Tenemos que estar atentos a sus demandas y necesidades. Y no solamente esto es lo importante, ¿no? Educar es servir, y educamos para el servicio. Educamos para que esos niños y niñas se comprometan desde ya
a generar un mundo mejor, cambiar, transformar. Y por último, él lo dice con estas palabras coloquiales, podríamos emplear otras mucho más técnicas de una educación integral, una educación holística, pero él dice que hay que educar la cabeza, que es lo que educábamos tradicionalmente, hay que educar el corazón. Hoy con la pandemia muchos han quedado muy afectados emocionalmente. Y yo creo que en todos los países, aquí por lo que me he oído hablar en estos días, también ha aumentado el índice de suicidio juvenil. Por lo tanto, la realidad emocional no se ha trabajado. ¿Ustedes han seguido algún programa de educación emocional? ¿En algún momento de vuestra vida habéis tenido estudios, actividades, un itinerario para enriquecer y mejorar las emociones? ¿O saberlas autorregular, gestionar, saber sus causas, analizar sus consecuencias? No. Y para comprender las emociones del otro, tampoco. Por lo tanto, el cultivo del corazón es muy importante. Y cuando él habla de mano, nos está hablando de compromiso, de servicio, etc. Bien, no me detengo ahí. Por lo tanto, docente comprometido, claro, me lo salto esta. Y reticencias ante el cambio. Hay muchas reticencias que podríamos señalar. El miedo a salir de la zona de confort, la incapacidad de pensar en un bien mayor como es el bien común, la dificultad de cambiar la mirada, el pacto nos hace cambiar la mirada, la autorreferencialidad, ¿no? Esta que nos permite decir, bueno, nosotros ya lo hacemos suficientemente bien y eso nos hace volver soberbios, ¿eh? Desigualdades, ideologías, la cultura de la fragmentación. Bueno, sería muy largo para ahondar ahí, pero bueno, quería dar esta pincelada. A la hora de abordar el pacto, ya os decía que lo básico fundamental es escuchar, ¿no? Escuchar ampliamente, pero por señalar seis claves de lo que pretende es cambiar la educación en la dirección que ya hemos dicho, propiciar una educación holística, educando a la persona toda, porque pues, alguno me va a hacer la pregunta al final, pues ya adelanto yo mi posición. Y es, si me preguntarais, ¿por dónde deberíamos empezar a educar a nuestros estudiantes? ¿Por la cabeza como tradicionalmente? Yo creo que la deberíamos empezar a educar desde el corazón. ¿Qué sientes? ¿Qué te preocupa? Y desde ahí, pues generar proyectos participativos en los cuales, pues imaginemos las soluciones más adecuadas para todos. Otro eje importante es trabajar juntos, trabajar entre nosotros, dentro de las instituciones educativas, pero ser capaces de trabajar con otros. Es una pena que, por ejemplo, las universidades, cada una vaya por su lado, pudiendo trabajar más colaborativamente. El que cada escuela vaya con su discurso y no trabaje una escuela junto a otra. El pacto va a generar pues todo un movimiento de generar una red de escuelas en el barrio, en la ciudad, que permita, porque fijaros, ¿de qué sirve que en mi escuela, por ejemplo, reciclemos? Y lo demás lo llevamos a rajatabla, esto del reciclado. Que hablemos de respeto y eduquemos a nuestros estudiantes en el respeto. Si la escuela que está 2 manzanas más allá ya no habla de reciclado y ya no habla de respeto. Y la municipalidad que nos está volviendo a las escuelas, pues tampoco afronta el reto de reciclar, de fraternizar y de generar una cultura de mayor respeto. Con lo cual, pues sería un aprendizaje totalmente estéril y vacío. Ya esto lo hemos insistido por activa y por pasiva, de poner a la persona en el centro. La pretensión es transformar vidas individuales y colectivas y trabajarlo desde lo local y lo global. ¿Qué nos plantea el Papa, no? Podemos abrir el melón y es muy amplio todo lo que había que transformar, pero dice, mira, a la hora de consensuar nos podríamos fijar en estos 7 objetivos. Claro, si todas las escuelas, universidades, etcétera, pusieran el foco en qué deberíamos hacer para que esto sea una realidad, pues ya el escenario cambiaría grandemente, ¿no? Después les podríamos añadir más objetivos, pero ustedes saben mejor que yo
que los objetivos son importantes. Que si no tenemos objetivos, no sabemos a dónde nos dirigimos, pero que si tenemos demasiados objetivos, también nos perdemos en el camino. Por tanto, tenemos que simplificar y hacer algo, un escenario un poco más posible, ¿no? Porque si no nos quedamos en esa disyuntiva tradicional que por un lado está lo que se dice y por otro lado va la vida. Y esta brecha habría que quitarla. El Papa plantea estos 7 objetivos. Poner a la persona en el centro, escuchar a las nuevas generaciones, a los niños y jóvenes, promover la dignidad de las niñas y de la mujer tan deteriorada, responsabilizar y comprometer y colaborar con la familia, a abrirse a la acogida de los más vulnerables, renovar la comprensión de la economía, de la política, del desarrollo y cuidar la casa común. Claro, si todas las escuelas nos propusiéramos, la municipalidad nos propusiéramos estos objetivos, muchas cosas empezarían a cambiar. No me quedo nada más que en los titulares, porque esto daría para mucho. Y al mismo tiempo señalaba 5 áreas de investigación por parte de las universidades. La academia, pues normalmente, pues a veces está en la realidad, debería estar mucho más en ella, pero a veces está un tanto distanciada, ¿no? Y a ella se les pide, pues, estas cosas. Que investiguen, que formen y asesoren, que innoven y que elaboren criterios, principios en esas 5 áreas, en cómo podemos dignificar la vida de las personas y que estos derechos realmente lleguen a todos, cómo podemos ahondar en la fraternidad y la cooperación. No hace falta poner muchos ejemplos, pongamos el de la vacuna, que unos tenían acceso y otros no, otros la tuvieron que vender, y la vacuna para los ricos y para los pobres no, etcétera, ¿no? Cuando esa fraternidad, esa cooperación, la tercera área, la tecnología y la ecología integral, la paz y la ciudadanía y la cultura de la religión. No me detengo en explicar cada uno porque sería un poco tedioso, no es el objeto de hoy, pero que tenemos eso, ¿no? Ojalá que aquí, desde aquí, pues podáis trabajar en alguna de estas áreas, en aquello donde mayor expertise o donde mayor disponibilidad tengáis. ¿Qué cronograma? Pues esto de construir un pacto es de largo recorrido, de largo recorrido. Ya en el 2015 el Papa señalaba que el pacto estaba roto, en el 2019 lo lanza, aquí se relanza, continúa la pandemia, se han ido celebrando algunos encuentros, ¿no? Por ejemplo, el Papa se ha reunido con los líderes de las religiones vivas en Roma, se han reunido con algunas de las universidades que ya han empezado a destrozar el camino en esas áreas, con organismos gubernamentales de diferentes países, etc. Está previsto un evento mundial en el 2025 en Roma para ver y pulsar qué se está haciendo, qué experiencias van surgiendo, etc. Y habrá que continuar, 2030, 2050, con la idea de abrir las escuelas, abrir la educación y generar ciudades educadoras, regiones educadoras y llegar a conformar juntos pues toda una aldea global. Yo he estado aquí estos días en Colombia visitando la región norte de Santander porque ellos desde el punto de vista político están trabajando un pacto educativo territorial, construido desde el territorio para toda la región, que comprende 40 municipios y conocéis también mucho mejor que yo toda su problemática, dificultades. Y sin embargo, pues están hablando con las escuelas, con los estudiantes, con los profesores, etcétera, para ver qué deberían mejorar y cómo propiciar pues una región que a través de la educación logre cambiar y ser pues mucho más humana, fraterna, solidaria, sostenible. Por señalar algunas cosas concretas, en el encuentro que tuvo el Papa el 5 de octubre con estos líderes, se señalaba, para ahí se corta la diapositiva, pero hablaban de poner a la persona en el centro, de impulsar una educación más holística, como hemos señalado,
de una educación para todos, el derecho a la educación, hacia una educación pues, mucho más humana, fraterna, solidaria. Lo importante que era cambiar el currículo, ¿no? Porque a veces nos quedamos ahí, pero nada cambia. Hay que introducir cambios en el currículo que sea transformadora y transmitir valores. Y esto en confluencia de un credo y de otro, ¿no? Había budista, del Islam, bueno, de todo. El Papa en ese encuentro nos invitaba a todos a dialogar, a unir esfuerzos, a debemos educar, decía, a las nuevas generaciones en reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, ¿no? A veces amamos a nuestros amigos, pero los que están lejos, pues ya no los amamos tanto, ¿no? Amar a todos. Nos hablaba también de la importancia de la religión, de dignificar la vida de las personas, de amar la madre tierra, de educar a cada persona en su integridad, etc. Y en el encuentro con las universidades hablaba de colaborar en la construcción del pacto, pues siendo creativo y responsable, poniendo a la persona en el centro y bueno, indudablemente mirando al pasado pero con decisión al futuro. Y en la línea de los cómo, no, después la dejo al final, en la línea de los cómo, bueno, por decir, ¿y cómo esto se puede hacer? Pues, se puede hacer de múltiples formas porque no hay un camino único. Nosotros desde la Oficina Internacional de la Educación Católica lanzamos este cuaderno de 16 páginas que ya está traducido en 16 idiomas. No lo he traído en japonés porque sería mucho más dificultoso, ¿no? Pero bueno, es un folletito muy sencillo y ahí se nos establece 4 fases a la hora de construir el pacto desde lo local. Que serían, en primer lugar, construirlo en el propio centro, propiciando foros, encuentros, diálogos entre los niños, jóvenes, adolescentes, entre los docentes, entre el personal de administración de servicios, en la familia, entre los colaboradores. Pero también grupos mixtos, ¿no? Mezclando colaboradores y familias, familias y docentes, jóvenes, docentes y familias, y que podemos mezclar y hacer grupos más heterogéneos para ir avanzando en la comprensión, en el significado, en aquello que tenemos que estamos haciendo mal y quitar, que estamos haciendo bien y mantener, que nuevo introducir. En la segunda fase sería ser capaces de trabajar con otros centros, con otras escuelas, con otras universidades y hacer igualmente, ¿no? Este tipo de foros. Y los centros pueden ser católicos, no católicos, privados, públicos. Lo importante es que nos juntemos, porque nos preocupa algo importante y es las personas y a través de ellas la sociedad. La tercera fase es trabajar con la municipalidad, generando ciudades o regiones educadoras, pues trabajando con las parroquias, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, cultura, en la línea de lo que nos leía al comienzo de esta tarde el profesor Guillermo Ramírez. Y la cuarta fase sería ser capaces de incorporarnos a redes nacionales o internacionales. Y de esta forma iríamos tejiendo el pacto, que como veis no es un recorrido de poco tiempo, sino que nos puede llevar, que podemos ir intercalando en lo que hacemos. Algunos dicen, bueno, es que eso y lo del día a día, sí, yo puedo hacer el día a día, lo urgente, lo puedo atender, pero voy dando pequeños pasos en esta otra dirección. Cuando las cosas vayan cambiando, pues ya ese día a día se ha modificado grandemente y en lugar de encontrarme en el pasado, ya me encuentro en el futuro. Y eso requiere un tiempo, ¿no? Algunos años. Y algunas herramientas más concretas, por decirlo, concretar esto y aterrizarlo. Si nos encontramos en la primera fase de construir el pacto en el propio centro, lo primero, el primer gran paso es sensibilizarnos, tomar conciencia de la necesidad de cambiar. Desde hace ya un montón de años estaba yo como muchos de ustedes en primero o segundo de carrera,
uno de los profesores, no me acuerdo la cita, así que no puedo dar ni la normativa APA para ver qué año y qué página aparecía, ni quién es el autor del que lo dijo, ¿no? Pero la frase era esta: nadie acepta respuestas a preguntas que no se han formulado. Por lo tanto, que tenemos que cambiar, pero ¿en qué? Si estamos bien, ¿por qué vamos a cambiar? Entonces, o experimentamos, sentimos, vivimos la necesidad de cambio, o no nos vamos a movilizar a cambiar nada. En segundo lugar, sentir la necesidad de pactar, de que ese cambio lo tenemos que afrontar en colaboración y intentando involucrar y pactar con otros muchos. Bueno, sensibilizarnos. El segundo bloque es buscar soluciones, imaginarlas, ¿no? En la línea que os decía, estableciendo prioridades y también tomando decisiones. Por muy bien que las tomemos, siempre nos vamos a equivocar, cometeremos errores, pero ya estamos un paso más adelante, o dos, o cinco, iremos avanzando poco a poco. Y una vez que hemos decidido, lo tenemos que planificar, lo tenemos que aterrizar y experimentar para ver si en la realidad funciona o no funciona y qué antídoto o cuidado deberíamos disponer. Y alguna herramienta, esta, simplemente, si cogiéramos, no se ve porque la franja de arriba lo tapa, el objetivo primero, que es este de poner a la persona en el centro, pues estas 4 preguntas. En esta primera columna, la primera pregunta es el estado de la cuestión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos para poner a la persona en el centro? ¿En qué valores nos fijamos? ¿Qué metas quisiéramos alcanzar? De lo que estamos haciendo, de lo que ya tenemos en nuestros documentos, en la cotidianidad. ¿Qué parte del currículo apuntala el poner a la persona en el centro? ¿Qué metodología contribuye a ello? Si es la clase dictada, yo recuerdo que estaba en primero de carrera y el profesor no se levantaba de la silla, de su mesa. Y el cuaderno que nos dictaba página a página, claro, era otra cosa. No existían fotocopiadoras ni nada de esto, ¿no? Muy pocas había. Tenía ya, las páginas eran amarillas, ¿no? Y nosotros teníamos que copiar casi al pie de la letra lo que dictaba y poner en el examen eso, ¿no? Bueno, esta es una metodología muy pasiva. Hoy, sin embargo, hay aprendizaje cooperativo, hay aprendizaje de servicio, hay diseño al cambio, ¿no? Que empodera a los niños para que cambien desde temprana edad su realidad. ¿Cómo organizamos el aula? ¿Cómo nos agrupamos? ¿Qué liderazgo ejercemos? ¿Qué equipos creamos? El espacio. El espacio es importante. El espacio es etiquetado por muchos como el tercer educador. De ahí que el espacio sea importante. El espacio facilita el aprendizaje o lo dificulta. ¿Y qué roles deberían desempeñar los alumnos o profesores? Bueno, eso es el estado de la cuestión. La segunda columna sería poner en ella de lo que estamos haciendo, lo que hemos ido diciendo aquí, qué deberíamos quitar, porque ya es añejo, caduco, no responde. Aquí, la tercera columna, que poner aquello que estamos haciendo bien y deberíamos mejorar, y aquí qué valores nuevos, qué parte del currículo deberíamos añadir, qué metodología deberíamos incorporar, etc. Y así con todos los objetivos. Bien, de esta forma, pues serían algunos de los instrumentos de los muchos que habría que emplear. Quería ilustrar esto y termino ya finalmente para pasar un poco a esta última diálogo, si hay una pregunta. Terminar con esta frase del Papa Francisco en octubre de 2021, que nos decía: el encuentro, cuando nos encontramos unos con otros, con los niños, con la familia, con el entorno, nos cambia. Y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que ni siquiera habíamos previsto, ¿no? Yo creo que cuando realmente confiamos en que un niño o una niña de 3 años es capaz de decirnos, ya sea con imágenes, con gestos, con palabras muy cortas, algo de cómo mejorar, de cómo sueñan ellos la escuela o qué es lo que más les gusta de la escuela, pues todo empieza a cambiar, ¿no? Que no pensábamos y nos adentra en caminos que no pensábamos recorrer. Así que hasta aquí, muchas gracias y quedo a vuestra disposición para alguna pregunta. Si no hablamos.
Muchas gracias, Ana Juan Antonio. Creo que nos provoca y nos reta grandemente a todos los que estamos acá, porque estamos metidos sobre el mundo de la educación y vivimos en ese mundo de Noruega. Esta mañana terminábamos un proyecto con 20 escuelas normales regadas de todo el país, de lugares, incluso donde no había acceso a carretera. Y encontramos a rectores y coordinadores de escuelas normales pensándose una educación rural diferente y pertinente. Y hacíamos el cierre de esa actividad y ocurría lo que acaba de plantear el hermano Juan Antonio. El encuentro nos cambia y nos sugiere nuevos cambios. Y creo que encuentros como estos no deben ser un encuentro de siempre. Escuchamos como un hermano español que asesora al Vaticano y viene y nos cuenta y nos reta. Creo que es más que eso, esa invitación a este encuentro que nos ponga a pensar en este desafío de la educación. Muchas gracias, hermano, por esta inspiración. Un aplauso muy importante. Tenemos unos minuticos para si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Doctor Elki, profesor Catalina. Hermano Juan Antonio, muchas gracias. Creo que me escuchan bien. Sí. Lo que ha planteado es inspirador, como dice el profesor Guillermo, es retador. Sin embargo, tengo una preocupación, y es que la pandemia nos enseñó a utilizar estrategias remotas asistidas por tecnología y quedaron y se van a quedar ya para siempre. ¿Usted ve como una amenaza ese tipo de estrategia pedagógica para, sobre todo, enseñar en el hacer, en el comprender, en el preocuparse por el otro, en un contacto que no es directo, face to face, sino que es un contacto virtual a través de un ordenador? Pues la tecnología pues son herramientas, ¿no? Y en toda herramienta puede haber un uso y un abuso, ¿no? Tendremos que humanizar también la tecnología. Nos facilita muchas cosas. Hasta ahora nos hemos metido y hemos aprendido un poquito a nadar y a sacar la cabeza del agua. Ahora tenemos que aprender a sonreír a través de la pantalla, a tener un gesto, tal. Sirve para cosas, pero no suple la cercanía, el contacto, el poner en juego los 5 sentidos. Entonces, bueno, tampoco la tenemos que demonizar, ¿no? Por decir que es un demonio, no sirve para nada y tampoco la podemos engrandecer. Es un instrumento que bien empleado nos va a facilitar. Yo creo que en esta época y en esta era que requiere la colaboración de todos, las tecnologías nos van a permitir comunicarnos, compartir conocimiento, información y trabajar juntos, pues a pesar de esas dos variables tremendas que a veces dificultan el encuentro, ¿no? A veces encontrarnos con los amigos es muy complicado porque requiere un espacio y un tiempo, ¿no? Y si nos tenemos que ir al sur, me lleva 3 horas llegar allá y es en un tiempo de la tarde, que resulta que es cuando yo estoy ocupado, por lo cual no nos podemos ver, pero a lo mejor a través de la tecnología sí. Entonces, suple algunas cosas, aunque también dificultan. Catalina. Yo quedé muy preocupada con una frase que vi en su presentación. Dice que la educación de antes de la pandemia, entre otras cosas, estafa y roba la vida de los jóvenes. Entonces, quisiera que nos hablara un poquito de eso. Porque yo sí quedo muy preocupada. Yo me pregunto que si yo estafo y robo la vida, no me entiendo. Pero hay toda la diferencia. Pero pues es como a modo de comentario, si nos puede hablar un poquito de la pedagogía del servicio, pues un concepto que no conocíamos. Sí, todo muy importante. Si queréis tomar nota, quien dijo esa frase fue Claudio Naranjo, Congreso Futuro 2017 de Chile. En 15 minutos, le dieron 15 minutos para hablar, para hacer una valoración de la educación, y
llevo unos papeles escritos, pero antes de empezar a leer lo que tenía escrito, habló sin papeles. Cuando habló sin papeles, dijo eso, de que la educación le estaba robando, estafando la vida, porque no estaba respondiendo a los desafíos realmente y a las necesidades de los niños y jóvenes que tiene delante. Cuento una pequeña anécdota, porque a veces uno habla de teoría, de cosas de estas, y no llega, ¿no? Bueno, por circunstancias de la vida me encontraba un día al norte de Argentina, en Tucumán, dando pues un curso de una metodología que no he dicho porque es también importante, de diseño al cambio, de diseño por change. Pues estaba dando el curso y al final de la mañana, cuando nos íbamos a comer, salía yo con la directora y una alumna, era un colegio religioso. En el mes de febrero, cuando habían terminado el examen de determinación y determinantes para ver si pasaba o no pasaba de curso, ¿no? Estaba en segundo de bachillerato y la niña iba con el uniforme por fuera, sucio y tal, llorando. ¿Y qué ha pasado? Dice que he suspendido inglés. Se quedó un poquito, yo me distancié. En la comida le pregunté a la directora, bueno, ¿qué pasa con esta niña? Dice que ha suspendido inglés, pero además tiene matemáticas y lengua, tiene 3, no puede pasar de curso. Pero mira, la realidad que vive esta niña es que sus padres están separados, el padre le pegó a la madre está deprimida, vive con más de 20 gatos, está todo el día tumbada, tiene 2 hermanitos más, eh, ella se tiene que encargar de limpiar la casa, atender a su madre, a sus hermanos, etcétera. Eso que os decía al principio, ¿no? De que era una héroe en la calle y la escuela lo único que hacía era suspender. Y le decía, no sé si conocéis el club de BLV, de Busca de la Vida, ¿no? Tienes que buscar la vida, es tu problema. Si vienes, estudia, si no, no puedo. Estaba en un colegio religioso. Si esa niña no tiene para limpiarse el uniforme o tener unos segundos, ¿por qué no hacemos una colecta y lo compramos? ¿Y por qué no se lo lavamos aquí en el mismo colegio? ¿O por qué no habilitamos para que se duche y huela bien y no lo rechacen sus compañeros? Y si suspende, es una responsabilidad compartida de profesores y de sus compañeros, ¿no? A veces los mismos compañeros se ríen, ¿no? Ay, qué mal te van, ¿no? 3, 5, y no nos responsabilizamos. ¿Cuándo vamos a aprender a ser solidarios? Si no lo hemos aprendido en la escuela. Cuando salgamos de ella, seguiremos siendo más competitivos, corruptos, violentos, que lo hemos sido en la propia escuela. Pero si la escuela es empática, nos hemos adelantado al problema y decimos, el que este compañero suspenda no es su problema, es nuestro problema, y nos vamos a involucrar y nada de repetir curso. Pasa de curso y te vamos a acompañar los profesores facilitándote para que aprendas más matemáticas, más lengua, más inglés y tus compañeros para ayudarte. Ahora nos juntamos, ahora resolvemos, ahora tal. Y esa niña saldrá adelante y con esplendor. Bueno, una anécdota para ver que eso sucede y así habría miles, millones de casos. Y la cuestión de, no me voy a detener en aplicar habilidades de servicio, pero es toda una metodología que nos hace salir a la calle, detectar problemas, resolver esos problemas desde la imaginación y la creatividad de todos. Te voy a poner un ejemplo de la metodología que más conozco, que es la de diseño al cambio. Diseño al cambio es una metodología que surge en la India, de mano de Kiran Shetty. Está inspirada en Design Thinking, en pensamiento diseño, pero ella lo simplificó en 4 fases. Primera fase, siente, compadécete de algo. Segunda fase, imagina la solución. Tercera fase, hazla, llévala a la práctica. Y cuarta fase, compártela para inspirar a otros. Os pongo un ejemplo no complicado, sino de niños de 3 años. La profesora lo saca al parque infantil y están 1 hora jugando en el parque infantil del barrio. Vuelven a clase y la profesora les pregunta, ¿qué os gustó? ¿Qué no os gustó de este tiempo que hemos pasado en el parque? Bueno, y ellos con viñetas y tal, resumidamente, van poniendo que faltaban juegos, que no sé qué, que no, el columpio no funcionaba. Bueno, por resumirlo,
después agruparon las ideas en nubes, etcétera, y al final lo que les preocupaba es que querían mantener el parque limpio, pero no llegaban a las papeleras, porque estaban pensadas para adultos. Ahora ya pequeñitos no llegaban, por más que tiraban el brazo. Entonces, dice, bueno, imaginemos una solución. Preguntan a unos, a otros, a sus padres, etcétera, varios días pensando y terminan diseñando, haciendo un prototipo de papelera a media altura para poder llegar. Hacen el prototipo y se lo llevan a la alcaldesa de la ciudad y terminan poniendo los parques infantiles papeleras a media altura. Fijaros cómo son capaces, con 3 años, cambiar vidas y contextos. Bueno, pues por ahí les va un poco esto, ¿no? Yo creo que tanto la escuela como la universidad está llamada a salir a la calle y traer la calle a la calle. Gracias. Para cerrar este espacio, tenemos las dos últimas intervenciones, el hermano y el caballero. Hermano, muchas gracias por su intervención. Este tema del pacto me ha llamado la atención desde que pues, ha sido convocado. Y me llama la atención como porque va en contravía de las tendencias actuales mundiales. Porque es complejo en un mundo en el que la paz se vuelve un bien cada vez más escaso y donde pactar puede significar también debilidad. Sentarse a pactar, sentarse a negociar. Lo estamos viendo actualmente en los conflictos de Ucrania, de Asia Central, y lo sabemos en Colombia desde hace mucho tiempo. Y dos, porque pactar también, y el Pacto Educativo Global nos pone en la perspectiva de la solidaridad frente a una tendencia más bien que la educación la ha hecho concebir como un bien, como un objeto de mercado. Entonces, pues se vuelve negocio. ¿Cómo involucrar entonces a quienes no quieren pactar? Porque hay quienes no desean hacerlo. Ya, contar con todo siempre va a ser muy complicado, ¿no? Pero sí que tenemos que ir haciendo todo movimiento para que sean muchos los que logremos pactar. Porque el escenario es este, o sea, o la sociedad se sigue degradando hasta el límite de no retorno, o nos ponemos manos a la obra de generar una educación que nos humanice, que nos fraternice, etcétera, etcétera. Y esto no es fácil, es de largo recorrido. Y nos tenemos que escuchar, porque nosotros podemos también haber sido, pues esto, lo he dicho, que la educación se ha vuelto mercantilista. Hemos estado muy pendientes del mercado, lo hemos convertido en un bien económico. La realidad es, yo vivo en una ciudad donde hay 8 colegios católicos y no hacen nada juntos. Nada de colaborar. Lo que hacen es competir. Se quitan profesores, alumnos, e incluso hablan mal para que no vayan al colegio de las monjas y vengan a mi colegio. Entonces, o cambiamos el panorama o agachamos la cabeza como los avestruces, aquí no pasa nada hasta que todos caigamos de inanición. Pues yo creo que al igual que en el campo de la naturaleza, en este otro campo de la educación, tenemos que pasar a la acción. Habrá muchos contratiempos, muchas dificultades, pero tenemos que saberlas afrontar a través del diálogo, de la escucha, de volverlo a intentar. Me asombra que ya digo, regiones que ustedes conocen muy bien, como esta que acabamos de visitar, de la región norte de Santander, están haciendo un trabajo arduo, sistemático, en torno a construir, están muy convencidos de que la educación puede cambiar su realidad y bueno, pues están haciendo sus esfuerzos. Y todos tenemos que hacer esfuerzos y aprender. Y a lo mejor el guerrillero, pues al sentirse escuchado, valorado, dignificado, etcétera, pues empiezan las cosas a cambiar. Porque a lo mejor para ellos es mucho más fácil el dinero fácil, el narcotráfico, etcétera. No voy a meter en todo ese berenjenal que lo complico. Y la última. Esto, estimado hermano, hay una pregunta. Dentro del Pacto Educativo Global no vi un aspecto que para mí es fundamental, es el aspecto de atender a los maestros y los adolescentes. Porque veo que se les pide, a las personas que vamos más empáticas con el entorno, pero muchas veces no pueden contar lo que tenemos. Esto nos pasa a los maestros. No podemos brindar una sensibilidad, no podemos enseñar una sensibilidad.
Sí, eso requiere. En ese mismo vídeo que os recomendaba ver de Claudio Naranjo, que decía hay que educar en valores, hay que educar para esta nueva sociedad, y él mismo se preguntaba en voz alta, ¿y quién formará a estos nuevos maestros? Porque si un maestro tiene que amar, tiene que saber amar, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos una nueva formación también de los maestros, una formación de más amplio espectro y de nuevos contenidos, no tanto teóricos, sino también experienciales, porque el conocimiento también se aprende haciendo. Y esto genera, pero a veces pues, la academia pues, no aborda estos cambios, pero hay que abordarlos, ¿no? Y sobre todo, el que el maestro ya no está solo. La educación no es solamente del maestro, es de toda la sociedad. Y tenemos también que ejercer ese liderazgo, de involucrar a la familia, al contexto, en la educación, para que todo, ¿no? A veces en el mismo colegio, no hace falta ir muy lejos, el deporte, ¿no? Y claro, en clase hablamos de determinados valores. Y llega el entrenador por la tarde y en el equipo de fútbol del colegio, ¿quiénes están? Los que son guapos, altos y se manejan bien. El que es gordo, feo, bajo, torpe, ya no está en el equipo. Entonces, por un lado, mucha solidaridad y por otro lado, somos excluyentes. Entonces, yo creo que tenemos que transversalmente acotar todo, porque todos tienen derecho al deporte. ¿Y por qué no yo no puedo tener un equipo a un niño o una niña con dificultades? Bueno, podríamos extendernos, pero no quiero quitar los tiempos. Muchísimas gracias, Antonio. Muy interesante. Y gracias a ustedes por acompañarnos, a los estudiantes, maestros, directivos, hermanos, gracias por acompañarnos en este espacio y esperamos volvernos a encontrar para seguir construyendo juntos. Buenas tardes para todos.